todo a ti. Mi vida no es mía, a ti te pertenezco. Me entrego a ti, me entrego todo a ti. Oh, mi vida no es mía, mi vida no es mía. Oh, a ti te pertenezco. Me entrego a ti, me entrego todo a ti. Mi vida no es mía, a ti te pertenezco. Me entrego a ti, me entrego todo a ti. Oh, mi vida no es mía, a ti te pertenezco. Me entrego a ti, me entrego todo a ti. Una vez más, mi vida no es mía, mi vida no es mía. A ti te pertenezco. Me entrego a ti, me entrego todo a ti. Entrego a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor, para que me uses. Me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor, para que me uses. Gloria a Dios. ¿Por qué no levantamos todas nuestras manos? Ya lo hemos cantado, pero vamos a decírselo al Señor en oración. ¿Cuánto quieren decirle al Señor en oración lo que usted ha cantado? Quizás aquí hay un corazón muy dispuesto para decirle al Señor: te entrego a ti, Señor, mi vida, para que la uses. ¿Por qué no levantamos esa oración? El Señor puede usar su vida, el Señor lo puede usar a usted. Lo único que se necesitan son corazones dispuestos. Todos oramos para entregarle nuestra vida al Señor para que nos use. Señor Jesucristo, Dios soberano, aquí estamos, Señor, en tu presencia, deseando, Señor, servirte a ti de una manera muy especial. Sé que aquí hay corazones que ya se han entregado para tu servicio. Aquí hay hombres, aquí hay mujeres que desean servirte, Señor, de su voluntad y con todo corazón. Yo te ruego para ellos, Señor, una unción muy especial y una dirección tuya, Señor, en cada instante de tu vida. Gracias por esos hombres, gracias por esas mujeres que quieren ser usados por ti y que entregan la vida para el servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, el día de anoche nos gozamos. Amén. ¿Cuántos se fueron a casa contentos con las predicaciones del día de ayer? Bueno, amén. Y hoy tenemos más. Así que hoy es un honor poder estar aquí para presentar al pastor Marco Tulio Oviedo. Él es presidente de la iglesia en Colombia. Es un hombre con muchos años de trayectoria, con muchos años de conocimiento, pero también es un hombre que ha sabido guardar su corazón en todos estos años, y estamos contentos de que él sea el portador de la palabra aquí en este día. Así que lo vamos a recibir al varón de Dios con un aplauso. Y pastor Marco Tulio, venga por aquí, tráiganos esa palabra que tiene para estos líderes de España. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir conmigo: Dios es bueno? Dígalo con un poco más de convicción, por favor. Dios es bueno. Quiero entregar mi saludo a cada uno de ustedes, mis respetos a la mesa directiva, a la organización de nuestra iglesia aquí en España. Con todo el corazón, mil gracias. Gracias a nuestros misioneros que están aquí junto con el cuerpo ministerial,
trabajando para que la obra del Señor siga adelante. Todo mi cariño y mi respeto para ellos. Tengo una conexión muy cerca. Mi corazón está unido al campo misionero en el sentido de que fuimos instruidos y enseñados por personas como la familia Perdú. Y antes que ustedes tomen asiento, yo necesito pedir para ellos una expresión de fe en oración. Y digo esto, hermanos, porque para mí es muy importante cuando una persona deja su casa, su familia, las comodidades de su hogar para ir a un campo misionero, a ejercer una actividad en un país extraño. Quiero decirles, pues hay misioneros de muchas partes del mundo, pero particularmente la iglesia en Estados Unidos y Canadá se ha ocupado de la evangelización del mundo para este tiempo, y eso yo lo agradezco con todo el corazón. Más de 30 años estuvimos bajo la cobertura de una persona llamada Sidney H. Perdue. Los que son colombianos, que han venido de Colombia o que me están escuchando, ellos saben lo que estoy diciendo. Entonces, con base en ello, quiero hacer una palabra de oración en razón a que esta familia primeramente pues ha tenido la partida de nuestro anciano misionero unos pocos años, meses casi. Y ahora pues nuestra hermana Mary está un poquito delicada y sus dos hijos también tienen dificultades con salud. Michael es un apoyo fuerte al ministerio que estoy desarrollando y está necesitando que yo haga esta oración con ustedes. Si me regalan este momento, y después quiero pasar a la palabra de Dios, si ustedes me lo van a permitir. ¿Quiere alguien orar conmigo? Padre, te doy gracias por la necesidad que estoy presentando esta mañana. En razón, Señor, a las personas que he mencionado y las necesidades que ellos tienen. Te ruego, Señor, que seas con nosotros para escuchar esta plegaria. Junto con ella, Señor, invocamos el favor tuyo para aquellas personas que hoy van a escuchar esta palabra y tal vez están con una necesidad. Te ruego, Señor, que pongas tu mano poderosa sobre cada una de las necesidades nuestras y nos regales la bendición de tu santa presencia. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Aleluya. Quiero agradecer al hermano Pedroso que veo aquí en esta plataforma, al hermano Giraldo, a nuestra misionera y pastora Saki. Quiero darle gracias a mi esposa que me está acompañando. Me he propuesto que después de tantos años juntos, más de 36 años de casados, ella me acompaña donde voy en este tiempo. Hay una escritura bíblica que quisiera compartir, hermanos, unos versos para darle base a esta enseñanza que quiero presentarles a ustedes hoy. Esa escritura es en el libro de Génesis, y Génesis capítulo 6, el versículo 14 al 17. Aquí estamos encontrando una escritura que habla sobre pues Noé y un propósito que Dios tenía a través de él. Dios le dice a Noé que se haga un arca de madera de gofer. Dice, le harás aposentos en el arca y la embetunarás. Estoy leyendo otra versión, con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos a la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio
de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ustedes dirán, bueno, ¿qué va a enseñarnos o a predicar el hermano Marcos esta mañana? ¿Por qué estoy hablando del liderazgo ideal? A manera de introducción, déjenme decirles que es preciso entender para qué se necesita un líder, cuándo se necesita un líder y qué funciones debería tener ese líder. Estoy en el entendido de que todos ustedes aquí son líderes, de alguna manera tienen una responsabilidad en la iglesia, ¿verdad? Entonces a ustedes es que yo quiero hablar esta mañana. Hermanos, cuando hay situaciones de calamidad, antes de sentarse, por favor, antes permanezcan en pie. Cuando hay situaciones de calamidad, cuando hay desastres, cuando hay problemas, cuando hay peligros, es cuando uno quiere conocer quién es su líder, porque es cuando uno necesita un líder. En este momento, hermanos, la humanidad está en una situación de peligro, de extremo peligro. Nuestra familia está en extremo peligro y nosotros debemos entender qué responsabilidades tenemos como líderes. Si yo puedo hablar por algunos minutos, voy a hacerlo tal vez unos 45 minutos o algo más, no más de 50 espero, y quiero hablarles sobre ese punto, hermanos, el liderazgo ideal. Dios lo necesita a usted como líder. La humanidad necesita el ministerio suyo como líder. Espero que usted abra su corazón a estas palabras que voy a compartirles y que sea Dios ayudándonos en el resto. Oh Padre, una vez más tengo frente mío, Señor, un grupo de personas muy importantes. Ellos han venido aquí con la expectativa de entender cuál es su responsabilidad. Y yo quiero comunicar esta palabra con todo mi corazón, Señor, a fin de que ellos puedan, Señor, cumplir la función para la cual tú les llamaste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento gritando gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, la Biblia habla mucho de líderes. Enseña que el liderazgo es un medio eficaz para que Dios se relacione con los hombres. Y salvo en el caso de la creación, donde Dios actuó solo, dando una primera enseñanza sobre el principio de la organización, a saber, Él crea la estructura principal y el resto de sus criaturas, el resto de seres que están subordinados a Él, son culminados a cumplir el propósito de Dios. Así es que Dios continúa el desarrollo de su propósito operado por medio de líderes a quienes coloca en función, a saber, Él los envía para que actúen según la voluntad de Él. Él los llamó, los preparó para que trabajasen en el cumplimiento de su voluntad. Frecuentemente, hermanos, se vio precisado a reproducir la escena de Jeremías 18, donde él chocó con la resistencia del vaso y como no pudo formar lo que él quiso, tuvo que comenzar de nuevo. Es decir, hizo un intento, las cosas no estaban bien y tuvo que desbaratar esa vasija para hacerla de nuevo. Con frecuencia, hermanos, una misma persona tenía que cumplir la advertencia de Dios sobre su ira, sobre la necesidad de acercarse a Dios, así como sobre su compasión, sobre su restauración. Yo quiero decirle, usted es más que un creyente, usted es más que una persona que está usufructuando un beneficio en el cual Dios le ha permitido entrar. El solo hecho de ser salvos, el solo hecho de haber sido sanados, el solo hecho de haber sido posicionados en un lugar especial, ya para nosotros debería ser algo tan grande, pero no termina ahí. Dios necesita cumplir un propósito en su vida. Dios necesita hacer algo más que ponerlo a usted a vivir bien,
que darle unos beneficios materiales, económicos, que permitirle un estatus en su hogar que le permite estar en paz porque tiene confianza con su esposa, con sus hijos. Dios quiere que usted cumpla un propósito más que eso. Alguien debería decir amén. La enseñanza del Antiguo Testamento, hermanos, nos dice que Dios inició el liderazgo creando a Adán y delegándole autoridad para que él presidiera la primera creación. Todo lo sujetó debajo de él, menos el acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal, para que comprendiera sus limitaciones. Tenemos un espectro bastante amplio en el cual usted puede moverse, pero hay ciertas limitaciones de parte de Dios que deben ser guardadas. Cuando Adán escuchó la propuesta del diablo y la obedeció, dejó de ser administrador de Dios, perdió su autoridad, trocó su inocencia en culpabilidad. Hermanos, la humanidad entera quedó entonces bajo el maligno. Y el primer objetivo de la estrategia del enemigo se había consumado al hacer que Adán creyera que tenía algo superior que Dios le había preparado. Él le arrebató esa autoridad. Había desaparecido el liderazgo de Adán y ahora estaba sometido a una condición a la cual Dios no le había llamado. Hoy yo quiero decirle, ignorar qué es lo que Dios quiere para nosotros nos pone en servidumbre. Y cuando hablo de servidumbre, hablo también de esclavitud. Y cuando hablo de esclavitud, hablo de limitación. La razón que no podemos avanzar en nuestros ministerios es porque estamos en servidumbre, no de Dios, sino de otras fuerzas diferentes. Alguien debería decir amén. Alguien debería decir amén. Lo que siguió inmediatamente después fue caótico, porque Satanás levantó también sus líderes que le hicieran lo contrario. Implantaron la venganza, implantaron el odio, implantaron pues la muerte, la destrucción. Y en medio de esa generación, cuyo designio, dice la Biblia, de los pensamientos era de continuo el mal, la tierra se había llenado de violencia, de corrupción, pero Dios llamó a un hombre para que fuera su líder. Y yo quiero decir, paralelo con ese liderazgo, nosotros deberíamos identificar nuestra condición del momento. Como Dios llamó a Noé para salvar la posteridad de la humanidad, Dios está llamándolo a usted para que pueda ser el que ayude a salvar por lo menos a su familia, por lo menos a su comunidad. Alguien debería decir amén. La Biblia dice de Noé que era varón justo, que era perfecto en sus generaciones. Y Dios lo llamó para que presidiera, para que liderara. Escuchen bien, el énfasis aquí es liderar. Liderar mediante un pacto nuevo, con el nuevo linaje que sobreviviría al diluvio, con un gobierno que iría más allá del tiempo que estaría predicando, que trascendería a una nueva generación que se levantaría, y que el precursor para que estas cosas pasaran debía ser Noé. Hoy yo quiero decirles, hay más que lo que ustedes están viviendo en este día. La experiencia de la iglesia pentecostal hasta ahora la miramos desde aquí al pasado y nos gloriamos por las cosas que se han hecho. Pero yo quiero decirles, estamos aquí no para mirar el pasado, pero para mirar lo que puede venir hacia el futuro. Alguien debería decir amén a esta palabra. Cuando miramos el pasado pensamos que hemos hecho mucho, pero cuando miramos el futuro sabemos que nos queda mucho por hacer. Alguien diga amén. Noé fue excelente líder en su hogar, al cual involucró en un proyecto a largo plazo totalmente encarado o enmarcado, si se puede, también por fe. Advirtió por Dios sobre el juicio catastrófico que vendría sobre la humanidad. Recibió mandato para
encabezar la construcción del arca que anticipaba un futuro del cual nunca habían precedentes. Oh, hermanos, esto requiere de fe. La iglesia actúa por fe. Los hombres que están en el propósito de Dios trabajan por la fe. Hay cosas que usted tiene que hacer por fe. No lo vemos, pero lo entendemos porque hemos hablado con Dios a través de la oración, a través de la comunicación con Él, y Él nos ha indicado que lo que Él dice se cumplirá. Alguien diga amén. La destrucción del mundo por agua. Cuando somos capaces de creer a Dios con una fe así, que puede modificar totalmente nuestro estilo de vida, estamos demostrando que podemos presidir un proyecto de largo alcance. Cuando usted ve más allá del entorno del momento, usted sabe que está preparado para guiar un rebaño más allá del momento que está pasando o viviendo la historia. ¿Qué hay hoy en las noticias? ¿Qué hay hoy en lo que se habla en torno alrededor nuestro, etcétera? Hay muchas cosas caóticas, pero usted no está aquí para mirar las cosas del momento. Usted está aquí para poner los ojos más adelante, dice la palabra de Dios, para mirar donde Cristo está. Alguien diga amén. Después de Noé, Dios llama a Abraham para que deje su tierra, su parentela, y fue embajador suyo en un lugar lejano, habitado por paganos. Tanto el pacto que hizo con él de entrar en territorio a una descendencia que moraría en tierra ajena, como las promesas de bendición requerían una vez más de una profunda fe. Abraham tenía que dejar la comodidad donde se encontraba para trasladarse a una tierra extraña donde Dios daría bendición. Oh, yo no sé si esto le dice algo a algunas personas. Y estas cosas, hermanos, en Abraham demostró el tener la capacidad de hacer circular como una señal permanente una separación entre el mundo donde él vivía al lugar donde él estaría. Nosotros estamos aquí, dice el apóstol Pablo, con una aspiración de buena conciencia. Dice la palabra de Dios, esperando cielos nuevos y tierras nuevas. Y sin duda que vamos a morar en ese lugar si nos permanecemos firmes. Pero yo quiero decirle, ¿estará usted solo? ¿Estará su familia? ¿Estarán sus vecinos? ¿Estará su patrón con quien usted trabaja? ¿Tendrá usted la oportunidad de comunicar este mensaje salvador a otras personas? Estamos aquí para cambiar nuestra agenda personal y comenzar a actuar en la agenda de Dios. Oh, yo no sé si estoy diciendo algo, hermanos. Gracias porque queremos terminar nuestra secundaria, los que están estudiando. Gracias por el posgrado, gracias por la empresa, gracias por los negocios que Dios nos ha permitido realizar. Gracias por el sueño de una casa, gracias por el tema de un carro nuevo quizá. Yo no sé cuál es, pero yo quiero decirle esta mañana, usted debe tener un cambio en su agenda para incluir a Dios como asunto prioritario en su agenda. Alguien debería decir amén a esta palabra. Aleluya. No sé si estoy comenzando a decir algo que valga la pena. Aleluya. Yo no sé qué pensamientos le han traído a ustedes aquí esta mañana, pero yo quiero decirle, Dios necesita un líder y un liderazgo ideal. Amén. Como las promesas de bendición, hermanos, siempre van a requerir una fe profunda. Y usted tiene que demostrar la aceptación de esa fe. Y esa fe no comienza grande, es una fe pequeña. Y quiero decir, cada uno de nosotros tiene un grado de fe, pero usted necesita hacerla evidente y tiene que crecer en ella.
Eso hizo Abraham. Él tenía ciertas comodidades en el lugar donde estaba. Sin embargo, él quiso caminar en la dirección que Dios le indicó. Había entrado en una relación tan estrecha con Dios que fue llamado el amigo de Dios. Y cuando uno es amigo de una persona, no discute con él, no tiene interjecciones, no tiene discusiones. Lo que él diga está bien. Lo que él quiera que hagamos, eso vamos a hacer. Eso es ser amigo de Dios. Nosotros no estamos para objetar el plan de Dios. Puede ser que los propósitos de la humanidad o los tiempos nos indiquen cosas extrañas, diferentes a lo que dice la palabra de Dios, pero no somos nosotros críticos a la palabra. La palabra es nuestro crítico. No tenemos que adaptar la palabra a nosotros. Nosotros nos adaptamos a la palabra. Porque estamos aquí, somos amigos de Dios y queremos cumplir el propósito de Dios. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Abraham no pensó más en la patria que había dejado, sino en la ciudad que tiene fundamento, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como todo hombre tuvo sus momentos difíciles, tuvo desánimos, se fue a Egipto, de donde pues vemos que también le aconteció a Isaac, pero fue restaurado por Dios. Porque, hermanos, hay una manera como Dios actúa con los hombres que son fieles. Dios observa la conducta de los hombres. Dios busca a los hombres que son fieles para que los representen a Él como testigo. Dios los llama, Dios pacta con ellos sus promesas, sus planes, su visión. Dios responsabiliza a las gentes por el trato con sus representantes. Si alguien trata mal a quienes Dios ha colocado como sus líderes, Dios los va a tratar de una manera especial. Porque cuando alguien toma el propósito de Dios, se convierte en la niña de sus ojos. Se convierte en sus mensajeros, se convierte en su profeta, se convierte en sus pastores, se convierte en sus líderes, y nadie puede tocar lo que es de Dios. Eso porque Dios aprueba su fidelidad. Ahora, con todo, reconocemos otros líderes, como por ejemplo Moisés. En su liderazgo nato, él trató de ejercer algunas cosas, y aquí comienzo a desglosar un poquito cosas que son peligrosas. Él trató de ejercer una magistratura en Egipto, utilizando la enseñanza que había recibido en el mundo secular, pero fracasó. La Biblia dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de Moisés visitar a sus hermanos, porque él pensaba que ellos comprendían que Dios le había de dar libertad a su pueblo por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Primero, hermanos, Moisés ve a un egipcio que está golpeando a un hebreo y lo mata. Luego ve a 2 hebreos que estaban peleando entre sí y los quiso pacificar, pero también fue rechazado. Dios no lo pudo bendecir porque estaba usando el sistema egipcio del liderazgo, sin saber que Dios tenía algo diferente para él. Liderazgo ideal es un liderazgo que no va acorde con las normas de este mundo. La manera de administrar que Dios tiene es diferente como el mundo lo hace. Lo que el mundo considera ideal, la Biblia lo rechaza. La palabra de Dios dice que el mundo es salvo por la locura de la cruz. Alguien diga amén. Para que Dios pudiera utilizar, sacar provecho en el buen sentido de la palabra, a Moisés le faltaba algo.
Le faltaba entender el tema del carácter pastoral que debería ser adquirido en una escuela diferente de la escuela de Egipto. Egipto podría prepararlo para ser un gobernante. Egipto podría prepararlo para ser alguno de sus médicos. Egipto podría prepararlo a la vida secular, pero Dios necesitaba colocarlo en una escuela donde él pudiera ser el líder ideal. ¿Alguien puede decir amén? Entonces Dios lo lleva al desierto y Dios lo coloca bajo la escuela, bajo la casa de Jetro. Jetro, posiblemente un descendiente de Abraham, que había habitado el Madián, un lugar entre la península del Sinaí y Arabia. Jetro era un hombre del desierto, era líder de su hogar, era sacerdote de su familia. Los otros servían a otros dioses, pero Moisés necesitaba entender que había un Dios diferente. Y en su casa, en la casa de Jetro, Moisés aprendió muchas cosas. Aprendió sobre la familia, aprendió sobre el pastoreo, el significado del desierto, el valor de estar bajo autoridad. Yo quiero decirle, si alguien quiere ser un buen líder, no debe buscar a quienes tiene que gobernar, tiene que buscar quién es el que lo gobierna a usted. Error, equivocación, cuando usted comienza a usufructuar la posición que tiene como líder para buscar a quien le impone su yugo, a quien le impone su carga, a quien le impone sus ideas. Pregunte quién es su jefe, quién es su líder, y aprenda de él para comunicarlo de él a los que Dios puso bajo su autoridad. Alguien debería decir amén. De ese ambiente de la casa de Jetro salió su esposa, hija de Jetro, preparada para las condiciones duras del futuro. La Biblia dice que un día estaba Moisés apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, y las lleva a través del desierto hasta el monte de Dios. En otras pocas palabras, están dichas como tres cosas que voy a hacer mucho énfasis en esta mañana. Hermanos, usted necesita tener especial cuidado en el trabajo del líder que Dios le ha puesto a hacer. La Biblia dice que Moisés estaba apacentando, y apacentando quiere decir alimentar, cuidar, pastorear, guardar, proteger, etcétera. Un rebaño, dice que le seguía. Amén. Que él estaba cuidando, iba al frente de su rebaño y los cuidaba, los alimentaba, no los maltrataba, los cuidaba. Tengan presente eso, usted está para cuidar lo que Dios puso en sus manos como líder. No para maltratar, no para dañar, no para causarles problemas, pero para cuidarlos, alimentarlos, pastorearlos, guardarlos, protegerlos. Alguien diga amén. En segundo lugar, necesitaba entender quién era el dueño de esas ovejas. Las ovejas eran de su suegro, no de él. Moisés sabía que aquel rebaño no era suyo y que actuaba en calidad de administrador. No podía disponer de ninguna de esas ovejas a su antojo. Debía cuidarlas, debía contarlas constantemente, debía mirar que no estuviesen enfermas, porque estaba seguro que un día tenía que presentárselas a su dueño. Discrepo de la opinión, soy pastor 42 años, pero discrepo de la opinión, hermanos, de personas que están al frente de algunas posiciones de liderazgo y inclusive hablando del pastorado. Soy pastor y predico pastores, pues soy presidente de la iglesia por algunos años y he tratado mucho con los pastores, pero me da tristeza cuando escucho a algunos decir: no, es que Dios no quiere cantidad sino calidad.
Hermanos, nosotros estamos aquí para cuidar la que está enferma, para animar al que está desanimado, para consolar al que está triste, para ayudar al que está en error. Nosotros estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios en el sentido de no perder ninguna de sus ovejas. Moisés no podía disponer de esas ovejas a su manera. Él tenía que ser fiel a la labor. Dice, llevó las ovejas a través del desierto. Siendo Jetro un beduino, le había enseñado cómo pastorear también en el desierto. Esta era una preparación inicial para lo que Dios necesitaba hacer con Moisés. Moisés quiso ejercer un liderazgo a la manera de Egipto. Si no lo haces, te mato. Amén. Me haces caso porque yo soy el jefe. Yo soy el faraón y el faraón manda y dice y se debe cumplir. Porque si no lo haces, te muere. Dios no necesita ese liderazgo. Por eso Moisés no pudo ser usado en ese momento. ¿Alguien puede decir amén? Dios desecha ese tipo de liderazgo. Y Dios necesita el liderazgo de la fidelidad. Entonces Dios lleva a Moisés al desierto a cuidar 4 chivos, digo yo. Es una experiencia, una jerga popular castiza, criolla, perdónenme eso de castizo. Pero Dios lo lleva a las montañas a cuidar un rebaño que no es de él, que debe contarlo, que debe cuidarlo, que debe alimentarlo, porque Dios tenía un propósito detrás de él. Si él podía cuidar esas ovejas, si él podía aprender el tema de guiar un rebaño hacia el monte de Dios, estando solo, administrando para otros, Dios le iba a entregar su propio rebaño. Dios lo iba a colocar al frente de 3 millones de personas y Dios le iba a dar el poder de actuar y liderarlo hasta conducirlo a la tierra prometida. Habrían muchos peligros, habrían muchas dificultades. Claro, no sería fácil. Habría hambre, habría murmuración de parte de sus súbditos, comillas. Habrían muchas necesidades para suplir a ellos. Es más, él mismo no iba a entrar a la tierra prometida, pero Dios lo iba a usar para que su pueblo llegara al lugar de libertad. Hoy yo quiero decirle a estos líderes en esta mañana, Dios tiene un propósito con ustedes. Dios tiene un propósito. Yo no sé dónde está su rebaño que Dios va a entregarle después de. El punto cuarto aquí es el destino de sus funciones. Llegó a Horeb, monte de Dios. Moisés llegó a su destino. Su pastoreo no tuvo como objeto dar vueltas alrededor del desierto de manera desorientada, sino que llegó hasta el pie del monte que le había servido de guía. Ese monte era Horeb, monte de Dios. El ángel de Jehová vio en verdad a un pastor preparado que estaba exhibiendo credenciales de ser un buen líder. Número 1, había sido obediente. Número 2, estaba aprendiendo sujeción. Número 3, tenía orientación, sabía para dónde iba. Número 4, perseveraba. Y número 5, estaba listo para llegar a la meta. A Dios le pareció bueno esto y allí se reveló y le recordó la vigencia del pacto con Abraham. Luego transformó su liderazgo de pastor de cabras en una delicada función libertadora. Le cambió el estatus, al frente del cual Moisés aún así no se creyó ser lo suficiente hábil, contrariamente a lo que había sucedido 40 años atrás. Oh, hermanos, a veces necesitamos que Dios moldee nuestros ministerios.
A veces necesitamos que Dios nos lleve al desierto. Insisto, a veces necesitamos que Dios nos ponga en lugares duros para poder aprender realmente qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. 40 años atrás tenemos a un joven arrogante haciendo uso de una autoridad que sí, podría haberla hecho, pero no era eso lo que Dios quería. Dios quería una persona que fuera humilde de espíritu, que tuviera conexión, comunicación con las ovejas, que pudiera hablar de corazón a corazón, que pudiera entender el hambre, la sed, la necesidad de pastos nuevos. Ahora Dios le dice, bueno, reúne a los ancianos y diles, oirán tu voz. Ahora yo te he enviado. Ahora no fuiste tú intuitivamente quien quisiste usar un liderazgo por tus propios medios, pero ahora soy yo quien te ha enviado. Cuando yo te envío, ellos oirán tu voz. A veces usted piensa, hermanos, he hablado tanto a estas personas, pero no me oyen. Usted está hablando de sí mismo. La gente no quiere escucharlo a usted. La gente quiere escuchar a Dios a través suyo. La gente no quiere escuchar hombre, quiere escuchar a Dios. Oh, yo no sé si estoy hablando a un liderazgo que pueda ser comprensible a esta palabra. Dios necesita hablar a través suyo. Y déjeme decir, Dios no es arrogante. Dios no es orgulloso. Dios no se jacta de cosas que son meramente naturales. Dios habla con un corazón sencillo y humilde. Dios se comunica la necesidad de las personas. Por eso, cuando a Él le escuchan, le siguen. Él no tiene que empujar las ovejas, ellas le siguen. Él no tiene que forzar un liderazgo. El liderazgo de Él se presenta evidente por las características de sus bondades. O yo no sé si estoy diciendo algo que valga la pena en este momento, hermanos. En ese monte Oret, Dios le hace saber a Moisés cómo es realmente el liderazgo ideal. Moisés volvió a su suegro Jetro y le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos. Esto quiere decir que hubo otros intentos fallidos, otras ocasiones cuando lo quiso hacer, pero su liderazgo no fue eficaz. Por eso dice: yo quiero volver a mis hermanos. Esto nos lleva a comprender las condiciones particulares que son precisas para un liderazgo. Hermanos, un liderazgo ideal debe tener el carácter preparado por Dios. Cumplir con fidelidad las primeras obligaciones. Aprender a trabajar bajo autoridad. Aprender a trabajar bajo autoridad. Usted no está para discutir con su líder. Usted está para acatar lo que su líder le haya indicado hacer. Usted no está para opinar, hermanos. Usted está para hacer lo que alguien le dijo que haga. Suena un poco extraño. Dije que los ideales del mundo, del liderazgo del mundo, son diferentes al propósito de Dios. Tal vez esto suene locura, pero usted está aquí para escuchar qué es lo que Dios quiere hacer. Saber que el llamado al servicio proviene de Dios. A esa primera parte del programa, Dios fue paulatinamente comunicándole otras. Al mismo tiempo que lo corregía, lo engrandecía delante de su rebaño. Castigaba duramente las críticas a su ministerio y al reiterado intento del pueblo por reemplazarlo. Moisés tenía además la libertad para delegar a otros parte de su labor. Hizo eso siguiendo el consejo de su suegro Jetro, tema del cual vamos a hablar en otros momentos si tengo la oportunidad.
Moisés se enfrentó también con malos líderes, como los 10 que volvieron desanimados luego de la inspección a la tierra prometida, y con muy buenos líderes como Josué y Caleb. Usted tiene que saber que en su liderazgo va a tener personas que lo van a apoyar, pero personas que no van a estar con usted. Comprenda eso. Y usted tiene que gobernar para todos, para los buenos y para los malos. Usted tiene que ministrar a los que lo quieren y a los que no lo quieren. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra, hermanos? Usted no puede formar equipos con unos y dejar a otros. Usted no puede decir, bueno, estos son los que están conmigo, con ellos trabajo. Usted tiene que trabajar para todos. Amén. Me dijeron que son líderes, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Diga, sí lo soy. Entonces esta palabra es para ustedes. La protección que sintió Moisés y posteriormente Aarón fue la misma prometida a Josué. Dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Dios se mantuvo fiel a su pacto con su líder, sobre la base de que él respondiera a su santidad, a su propósito. Usted no tiene que preocuparse por otra cosa más que por ser fiel. Fiel al propósito, fiel a la santidad, fiel a la doctrina, fiel a la iglesia, fiel a su líder. Si usted hace esa parte, Dios se encargará del resto. Dios engrandeció a Josué a ojos de todo el pueblo, con base en las promesas que había hecho a Moisés, con base en la fidelidad y obediencia de Josué, de Caleb, a su jefe. Y todo el tiempo de los ancianos, dice la Biblia, sobrevivieron a Josué, porque preparó hombres que siguieron los caminos que él mismo había aprendido. Pero ese modelo de liderazgo se perdió posteriormente. Y en los días de los jueces, dice la Biblia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso no es lo ideal. Que era lo mismo que hacer la voluntad del enemigo antes que hacer la voluntad de Dios. Así es que hacer cualquier cosa no agrada a Dios. Hacer lo que a usted le parece no agrada a Dios. Usted tiene que buscar cuál es el propósito de Dios y hacer la voluntad de Él. ¿Alguien puede decir amén? Hacer lo que a cada uno le parece es crear anarquía, es crear confusión. Una iglesia, una organización donde todos hacen lo que le parece, no va para ninguna parte. Nosotros estamos aquí para salvar nuestra familia, para salvar nuestra comunidad, para salvar almas, y no lo vamos a hacer haciendo lo que a usted le parece. Vamos a lograrlo haciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué era lo que estaban haciendo algunas personas? Los hijos de Elí perdieron el conocimiento de Dios, lo mismo que los ancianos del pueblo que condujeron a la nación por las sendas extrañas, irreverentes, irrespetuosas y pecadoras, hasta perder el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios. Una de las lecciones que se destacan desde los días del profeta Samuel fue el ungimiento de ciertas personas elegidas para ser líderes del pueblo. Hasta ese momento el procedimiento había sido usado solamente para consagrar sacerdotes, pero ahora, cuando la palabra de Dios escaseó y cuando el liderazgo sacerdotal no podía cumplir el propósito de Dios, Dios tenía que consagrar, separar a otros para cumplir su ministerio. Quiero decirle, si usted no puede ser eficaz en su liderazgo, no se preocupe, Dios se buscará a otro.
Dios se buscará a otro. Haga lo que usted quiera, haga lo que a usted le dé la gana, perdóneme la expresión si es castiza, Dios lo va a desechar y Dios va a buscar a otro. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Ajá. Dios puede ungir a otros. Pero hermanos, ahora se había extendido por lo menos para los reyes y para los profetas. Y esa unción consistió en derramar aceite sobre la cabeza de las personas, un cuerno, o en algunos casos, un cuero de aceite inclusive. El candidato quedaba consagrado para Dios en las funciones que le eran delegadas. Porque es que estamos aquí no para hacer nuestros propósitos. Yo lo dije en otro momento, en otro lugar, estamos aquí para entender cuál es la agenda de Dios. Amén. El candidato debe entender eso, hermanos. Su liderazgo está supeditado a lo que Dios habla. Eso lo debe llevar a usted a una preocupación muy grande, a entender la necesidad de una conexión continua con Dios. En realidad, para un líder no hay momento en que él no tenga que estar conectado con Dios. Él tiene que entender que su protección, que su administración y su dirección que va a dar al pueblo depende de lo que Dios haga a través de él. Él tiene que entender que él mismo está protegido por Dios, que nadie puede atacar un ungido de Dios. Era lo mismo si alguien quería atacar un ungido de Dios, era como atacar a Dios mismo. De modo que todos sabían que cuando el aceite había sido derramado sobre una persona, ellos deberían obedecerla porque estaba investida de autoridad y esa autoridad estaba siendo delegada. Posiblemente esto explica en forma más clara lo que sucedió aquí, ex siervo de Eliseo, que emancipándose de la autoridad del profeta habló en su propio nombre al general sirio Naamán, diciéndole sobre la necesidad de una ayuda material que el mismo Eliseo había rechazado. La actitud de Giezi dejó en ridículo el ungido del Señor, porque Dios no miente, porque Dios no deja su palabra en el vacío. Y cuando Dios coloca su autoridad sobre su líder, Él es autoridad. ¿Alguien puede decir amén? Giezi le hizo pensar a Naamán que el profeta había vacilado y cambiado de opinión, lo que aparte de ser una mentira era también un pecado contra Dios. Giezi perdió su ministerio y murió leproso porque no entendió el alcance que tiene la autoridad. Hermanos, no entender quién es nuestra autoridad y que el mundo no sepa quién es usted como autoridad tiene peligro. Giezi no entendió el alcance de esa autoridad. Eliseo había recibido de Dios esa autoridad. Y Giezi creyó que no sería descubierto en su maniobra. No hay nada que se haga en lo oculto que Dios no lo conozca. ¿Puede alguien decir amén a esta palabra, hermanos? ¿Cómo trata Dios con un líder? No le comunica todo su plan desde el comienzo, sino paulatinamente. Lo sostiene, lo respalda en sus labores. Quizás no logra todas las expectativas que tiene en el proceso en los primeros días. Este asunto del liderazgo no es arrodillarse un día, hacer ayuno unas 2 veces y ya dejar esto que siga su ruta. No, hermano, esto es un proceso. Yo quiero decirle, hermanos, en 42 años de predicación que el Señor me ha dado, o de predicar la palabra de Dios, hermanos, han habido etapas extrañas. Por lo menos duré unos 17 años cuando en mi país, en mi iglesia que tanto amo, en los eventos inclusive nacionales, convenciones distritales, yo no era tenido en cuenta ni siquiera para levantar una ofrenda. Amén. Yo no entendía, era el líder de evangelismo a nivel nacional.
Era el secretario de evangelismo a nivel nacional. ¿Por qué no me colocan a predicar? ¿Por qué no me dan la oportunidad de hablar, de presentarme delante del pueblo como otros lo hacen? Pero el asunto no es con los hombres, el asunto es con Dios. Usted tiene que tener paciencia. Dios estaba moldeando el carácter de esta persona. Yo tenía que mirar un poco de dónde había venido antes de pensar a dónde Dios quiere colocarme. Esta persona que está frente a sus ojos aquí en esta mañana, hermanos, era una persona que Dios sacó de las calles de la ciudad de Medellín. Yo me fui de mi casa como unos 13 años de edad, siendo mi padre pastor. Tuvimos una discusión entre los dos y yo le dije: padre, ya no quiero más estar en este lugar, no me gusta su religión. Mi padre me dijo, entre otras cosas, pues el tema de la iglesia y de la santidad y bueno, todo lo demás que corresponde a la vida cristiana. Y yo dije: no me interesa, me voy. Y me fui a las calles. Y en alguna de tantas noches que estaba en condiciones no aptas, no aprobadas inclusive por la sociedad ni por las autoridades, Dios tocó mi corazón. Y en una madrugada, en alguna parte, sentado en la acera o andén, o yo no sé cómo se llame aquí, pero estaba en la calle, hermanos, pensando qué son las cosas que estoy haciendo. Dios me llamó. Tomé mi equipaje, fui para ir al instituto bíblico a otro país, no había en Colombia en su momento. Y llegué a ese lugar con la condición quizás posible de no ser recibido. Sin embargo, me recibió mi mentor, Mano Perdú. Me permitió estar ahí, hermanos, y comencé a caminar con él. Pero fui una persona desordenada en mi niñez, en mi adolescencia, en mi parte de juventud. Entonces no tenía mucho que reclamar, solo darle gracias a Dios que por lo menos ahora ya era pastor, ahora ya era secretario de evangelismo, ahora ya había sido director de evangelismo, era más que suficiente. Pero Dios estaba moldeando mi carácter y yo no sabía que más adelante Dios me tendría para ser presidente de la iglesia, para reformar algunas cosas en nuestro país, en la iglesia, para ser secretario del Concilio Global, para ser delegado de Sudamérica por el Concilio Global. Pero antes que eso pase, Dios tiene que saber quién es usted como líder. Dios tiene que saber cuál es su corazón. Oh, yo no sé si estoy diciendo algo, hermanos. Dios trata de manera muy concreta con sus líderes. Insisto, Dios los lleva al desierto y Dios los forma de manera especial. Y en ese desierto nadie va a estar con usted. Solo va a ver si es fiel la llama de fuego que arde y la voz que habla a su corazón. Usted quisiera que ahí estuviera el supervisor, usted quisiera que ahí estuviera el presbítero, usted quisiera que ahí estuviera el pastor y colocarlo en un lugar ideal. Pero eso no va a acontecer hasta tanto Dios no trate con usted. No sé si estoy diciendo algo, hermanos. Dios no va a hacer las cosas de una vez. Dios lo va a pasar por un proceso. Y cuando eso pase, Dios va a ratificar su autoridad para cumplir su propósito. Y entonces usted va a poder andar con su frente en alto. Entonces usted va a poder hablar con autoridad, con la autoridad de Dios. Hermanos, Dios desaprueba los modelos deshonestos de autoridad. Se me terminó el tiempo. Aleluya. Denme 5 minutitos más, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el Nuevo Testamento se observa a los líderes como representantes de Dios. Estando en el desierto, Juan el Bautista recibió la palabra de Dios. Y entonces predicaba el mensaje del arrepentimiento como un verdadero embajador del Señor. La predicación suya coincidía con el cumplimiento del profeta Isaías. Voz que clama en el desierto,
Juan el Bautista fue el precursor de Cristo, anunciando por los profetas. Antes él dio el cumplimiento a esa profecía. Muy austero en sus vestimentas, en su comida, pero grandemente aceptado por el pueblo, porque era, dice la Biblia, grande delante de Dios. Cuando alguien es grande delante de Dios, será grande delante del pueblo. Alguien diga amén. Posteriormente, hermanos, viene el Señor Jesús. Él era la palabra, Él era el verbo, Él era Dios mismo encarnado. Y llamó a los que quiso y vinieron a Él, dice. Estableció a los que quería que estuvieran con Él para enviarles a predicar. No todos los llamados se convirtieron en líderes, sino los 12. Y aún a ellos les era necesario aprender lentamente la sujeción a su líder. Y aún así no todos ellos pudieron ser fieles. Uno tenía discrepancias en cuanto al liderazgo. Hermanos, ellos sostenían luchas en torno a quién habría de ser el mayor. No tenían bien presente qué era lo que Jesucristo estaba queriendo hacer con ellos, ni cómo deberían testificar de su maestro. Tenían conflictos entre ellos por quién sería el mayor. Les llamaba más la atención que se sentiría cómo tener el poder, cómo sentarse a la izquierda, cómo sentarse a la derecha, que conocer la ubicación de ellos como modelo. Es decir, estaban más interesados en que su posición fuera reconocida y no reconocer la posición de su líder. A pesar de todo, Cristo siguió formándolos para que pudieran presidir, seguro de que comprenderían el mensaje del evangelio y se convertirían en sal, se convertirían en luz, se convertirían en testimonio. Dios quiere hacer algo con nosotros, hermanos. Sabemos cómo terminaron los 3 años y medio. Sabemos cómo Pedro, una vez restaurado, recibió la comisión de apacentar las ovejas. Era tal como lo escribió más adelante, la manera que Dios había establecido para que fuera modelo de la grey. Apacentar era mucho más que dar de comer. Era brindar cuidado intenso al rebaño. Era poner su dependencia bajo la dependencia de Dios. En verdad tenemos que destacar que los 12 y los demás que siguieron después el mandato del Señor estaban enarbolando algunas características que hicieron muy singular su labor. Y voy a hablar de ellas para terminar. Mantuvieron su identidad en cualquier ambiente. No cambiaron por las circunstancias. Nunca pensaron que la popularidad les daría alguna proporción o algún beneficio a ellos, sino que creyeron que ellos eran siervos de Cristo. Con frecuencia midieron el peligro entre activismos y la dependencia para evitar el cambio involuntario de señores. Es decir, no mediaba su propia voluntad, sino la de Dios. Dios cuidó de estos antecedentes para que fueran cumplidos y de que las reiteradas frustraciones que ellos podrían tener no detuvieran el avance del evangelio y fueran confirmados en la predicación de la palabra de Dios y en la presencia de Él en sus vidas. ¿De qué carece el liderazgo de este tiempo? El liderazgo ideal carece de identificar quién es su líder. El liderazgo de hoy busca a quién liderar, pero no busca de quién depende. Usted no está solo, usted llegó porque alguien lo llamó. Usted no está aquí por voluntad suya, alguien lo escogió, sí. Usted no puede liderar si no entiende quién lo va a enviar y qué es lo que tiene que hacer.
Hermanos, las condenaciones a Ananías y Zafira y a Simón el mago clarifican de las maneras en que Dios cuidó a sus siervos y a sus ministros con el lema: Jesucristo es el Señor antes que todas las cosas, y nada está escondido a su presencia ni a su voluntad. Usted como líder está llamado para entender el propósito de Dios. Esa es la gran pregunta que un líder tiene que hacer. Ese es el pensamiento que debe rondar cada día en su mente. ¿Qué Dios quiere que yo haga en esta iglesia, en esta congregación, con esta familia, con este grupo que me colocaste en mis manos? El mensaje que jerarquiza al mensajero también le brinda protección cuando está en la voluntad de Dios. Las predicaciones conmovían a las multitudes, hermanos, y muchos venían buscando solucionar los problemas. Tanto Pedro como Pablo se empeñaban en hacer discípulos, en enseñar a otros, en presentar la salvación. Indudablemente detrás de los predicadores habían poderosas motivaciones. En el caso del apóstol Pablo, la clave está en el comienzo del libro de los Romanos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Quién puede identificarse como siervo? ¿Quién puede identificarse como servidor, como esclavo inclusive? La credencial que llevaba a todas partes era esa: yo soy siervo. Yo no soy nada importante, no depende de mí, depende del que me envió. Él decía: al contrario, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Eran esclavos felices, sujetos, se sentían gozosos de su esclavitud voluntaria. Todas sus acciones en consecuencia estaban precedidas por convicciones. Su liderazgo era una convicción fuerte, que ellos estaban para servir a Dios antes que a ellos mismos. Ellos entendían que eran enviados, que no era su voluntad, no era su elección solamente escoger la llanura del Jordán, pero si Él no nos quería enviar por las llanuras y nos enviaba a las montañas, está bien. Lamento que algunos siempre quieran elegir cuál es el puesto o el cargo que ustedes quisieran. Usted no está para elegir, usted está para obedecer. Alguien diga amén. Estos a su vez, y ya termino, hermanos, de acuerdo con las instrucciones recibidas, vivían como modelos tratando de encarnar lo aprendido. El Espíritu Santo, que les sellaba como propiedad de Dios, también les regalaba la gracia de vivir como parte del cuerpo de Cristo. El ejercicio del liderazgo, uno de los dones que el Espíritu Santo otorga para el desempeño del liderazgo, es el de poder administrar. Pero ¿sabe qué administra un líder? La gracia de Dios. El mundo va a conocer que usted es un líder cuando usted pueda mostrar como Dios es, no como usted es. Este solo hecho demuestra que la iglesia es un organismo administrado donde cada uno ocupa un lugar, operando hacia la meta común por medio del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Pocas veces se menciona en el Nuevo Testamento la palabra, pues es difícil pronunciar griego. Aquí tengo kibernesis, por ser una expresión náutica, más bien aplicada al patrón o al timonel de una nave, y no parece tener relación alguna con la iglesia, si no fuera que está mencionada en los dones, hablando con ello, hermanos, que las personas que son guiadas. En Hechos de los Apóstoles, donde dice: el centurión daba más crédito al piloto, al que estaba guiando, y al patrón de la nave, que lo que Pablo decía.
Era justo que en esas circunstancias el militar romano creyera que el timonel del buque supiera más que de las condiciones del mar, que la dirección de los vientos y la posición de las estrellas, que Pablo. Pero Pablo tenía instrucciones no humanas, tenía instrucciones de Dios. Usted está aquí para ser guiado en su liderazgo por el Espíritu Santo. Como sé que no pueden pasar hasta este lugar, hermanos, y ya para terminar, yo quiero dejar un punto más y pedirles que hagamos una oración los unos por los otros. La administración tiene metas. Lo que acabamos de mencionar es interesante, hermanos, pero simplemente tenemos que persistir un poco más en este pensamiento. Cada uno según el don de Dios que recibió, ministrelo a los otros. Ministre lo que Dios le dio a las otras personas. Haga uso de lo que Dios le entregó en la intimidad de su corazón. No tenga temor de hablarle a las personas cuando usted ha pasado horas y horas pidiendo un mensaje para su rebaño. Dios lo colocó ahí, Dios se lo va a entregar completamente. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Deje sus pensamientos para otro día. Deje sus ideas para otro momento. No sea una persona de conflictos. Sométase. Ministre conforme al poder que Dios le dio, para que todo sea Dios, Él glorificado en todo por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarles a orar, hermanos. En un momento ministre a alguien. No sé si quiera preguntarle cuál es el cargo que él tiene. Tal vez no es necesario, Dios ya lo sabe. Pero ministrele a él. Póngase frente a la persona que está a su lado, hermano, frente a frente, y tómese la libertad de orar por él, pidiéndole que Dios lo convierta en un hombre ideal, en un líder ideal, alguien que quiera hacer la voluntad de Dios. Les deseo todos los éxitos que un hijo de Dios puede tener. Ministre a esa persona a su lado, ore con él. Amén. Amén. Señor eterno, he terminado de expresar esta palabra que me diste en relación con la importancia del liderazgo. Ahora, Señor, que esta enseñanza quede en sus corazones, que sus vidas puedan ser efectivas en el propósito que tú tienes para ellos. No les dejes, Padre, ahora que ellos te necesitan, ahora que ellos han entendido la importancia, que no es con la fuerza, que no es con violencia, que no es con ímpetu natural, pero es con el poder de tu Espíritu Santo que vamos a poder tener ese rebaño. En el nombre de Jesús. Eso es, ministre a su hermano. Ministrele, hermano. Ore para él en este instante. En el nombre de Jesús. Día cabo saria cabo y saraha. Oh Dios, ministro en esta hora, Señor, para este liderazgo. Veo hombres y mujeres, Señor, que pueden cumplir una visión con la misión que tú les entregaste. Ellos pueden desarrollar esa visión y hacer el propósito tuyo en este momento, Señor. Gracias, gracias. Gracias, 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 Señor, en el nombre de Jesucristo.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Haz de ellos el líder ideal. En el nombre de Jesús.